Buenas noches, querida familia. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Todavía no es de noche, ¿eh? Tarde noche. Tarde noche. Feliz de estar aquí en esta hermosa iglesia, rodeado de personas tan bellas como ustedes. Gracias al pastor Gerson por la linda oportunidad de traerme a otra de sus iglesias. Como él bien dijo, nos conocimos hace muchos años, cuando yo tenía 10 años de edad. El pastor me bautizó junto a mi mamá a los 11 años de edad, y desde entonces él fue una inspiración para mí, para yo buscar de Dios y también convertirme en un pastor que predique la palabra de Dios. Amén. Así que han pasado muchos años, estuvimos muchos años sin vernos, pero ahora nos estamos reencontrando nuevamente, y doy gracias a Dios porque nos hemos reencontrado de esta manera, juntos trabajando para el Rey de los cielos. Amén. Y bueno, no estoy solo, estoy acompañado de mi bella esposa, Letis. Mi amor, ¿puedes ponerte en pie? Alguien a quien he ligado mi vida desde hace 15 años y la amo con todo mi corazón. Ella y yo hacemos este equipo de evangelismo donde vamos a donde Dios nos lleve para predicar, cantar, compartir con los amigos, con los hermanos. Hay tanta gente en necesidad en este mundo, llena de dolor, llena de tristeza, llena de angustia, con problemas familiares, con problemas con los hijos. Y hemos conocido a un Dios maravilloso, un Dios que ha guiado nuestra vida, porque nosotros somos personas igual que ustedes, con situaciones similares a las de ustedes. Pero ese Dios que ha llegado a nuestra vida para traer esperanza, para traer libertad, para enseñarnos un nuevo camino a seguir, es el que queremos compartir contigo esta semana, estos 4 días que vamos a estar. Así que te invito de todo nuestro corazón a que puedas hacer planes. Yo estoy seguro que tu agenda está bien apretada, ¿no es así? Trabajo, quehaceres, planes, tenemos muchas cosas que hacer, pero hay algo importante para tu vida en estas 3 noches y una mañana de sábado. Fíjate, no te estamos pidiendo todo un día, te estamos invitando a 3 noches, a 3 ratos en las noches y una mañana para tener un encuentro con Jesús. Un encuentro con alguien maravilloso que puede ayudarnos a mirar la vida de otra manera. Un encuentro con un Dios excepcional, un Dios que nos perdona, un Dios que nos restaura, un Dios que nos liberta. Familia, un Dios que nos promete una vida mejor en esta tierra, porque su misma palabra dice que todo aquel que le entregue su vida a Él, todo aquel que le siga, tendrá 100 tantos más en esta tierra y la vida eterna. Entonces, si usted es inteligente y usted es buen matemático, usted va a incluir a Jesús en su vida. Pruebe con Jesús. Y le invitamos a tener un encuentro con Él en esta mini campaña titulada así. ¿Qué les parece si oramos en este momento para pedir la bendición de nuestro Dios? Querido Padre y Rey del cielo, ha sido de bendición venir hasta Chicago. Estuvimos la semana pasada en la iglesia de Melrose Park y fue una experiencia bonita. Y yo sé, mi Dios, que en esta iglesia tú te vas a manifestar también. Amén. Porque tú lo has prometido, Señor. Tú has prometido que aquellos que te busquen y te busquen de todo su corazón, te pueden encontrar, te van a encontrar. Y en esta hora, Padre querido, quiero presentar ante ti a este grupo de hijos tuyos que han venido hasta este templo con el único objetivo de encontrarse contigo. Yo no conozco sus vidas, Señor.
Yo no sé quiénes son, pero me tranquiliza tanto saber que tú sí los conoces desde antes de nacer. Tú conoces sus luchas, tú conoces su vida, tú conoces su entrada y su salida, tú conoces la tristeza que puede cargar algunos en esta noche presente, pero te pido, mi Dios, que aunque estén lidiando con preguntas sin respuestas, hoy te puedan mirar, hoy te puedan buscar y hoy puedan encontrar respuesta a todas sus preguntas en ti, Señor. Amén. Por eso abrimos tu palabra en esta hora y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Querida familia, hace unos años atrás, un joven llegó a la iglesia de mi niñez, a la iglesia donde el pastor Gerson me bautizó. Y este joven llegó a la iglesia estropeado por el pecado, magullado por la vida. Este joven era esclavo del alcohol. Y él un día llegó a la iglesia adventista del séptimo día de la localidad donde yo nací, con la esperanza de encontrarse con alguien que pudiera cambiar su vida. Y así vive mucha gente en este mundo, con la esperanza de que un día un negocio pueda cambiar su vida, con la esperanza de que un día una relación pueda cambiar su vida, con la esperanza de que un día una mujer, un hombre pueda cambiar su vida, que un triunfo pueda llegar a su vida y las cosas puedan cambiar de repente. Porque hay mucha gente que vive triste en este mundo. Hay mucha gente que en este mundo, a pesar de que vive rodeada por muchas cosas materiales, anda vacío. Y así llegó este joven a la iglesia. Y le conocimos y la abrigamos entre nosotros, porque nosotros, donde quiera que estemos, somos una gran familia, porque nos une el mismo Dios. Involucramos a este joven en nuestra vida, comenzamos a visitarle, comenzamos a preocuparnos por sus necesidades. Y él más tarde, al mirar en nuestra iglesia, la familia que éramos, trajo también a su esposa, y ellos comenzaron a conocer de Jesús, comenzaron a conocer de este evangelio. Ellos comenzaron a estudiar la palabra del Señor y tantas maravillas comenzaron a entender acerca del perdón de Jesús, acerca de la restauración que Jesús puede hacer en la vida de una persona, sin importar quién tú eres, qué has hecho, qué fue del pasado de tu vida. Jesús te ama, y eso él lo entendió, su esposa lo entendió, y los dos, en una campaña como la que estamos comenzando hoy en día, pero al finalizar, los dos entregaron sus vidas a Cristo Jesús a través de las aguas del bautismo, diciendo públicamente: nosotros hemos creído en Jesús. Este matrimonio, joven matrimonio, tenía un sueño que ellos no habían cumplido. Ellos deseaban tener un bebé. Y ellos lo habían intentado tanto. Y ahora que conocieron a Jesús, comenzaron a pedírselo a Jesús. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Bueno, sucedió. Llegó el bebé. Llegó el bebé, un varón, a la vida de este matrimonio. Pero cuando el bebé había cumplido 3 años, cayó gravemente enfermo. Y recuerdo cómo todas las iglesias de la zona comenzaron a orar por la salud de este niño. Del niño de estos padres jóvenes que habían llegado a la iglesia, que habían conocido de Jesús. Pero mientras más se oraba, más empeoraba el niño. Y la iglesia oraba de todo corazón y le rogaba a Dios que este niño
no sufriera de lo que nadie quiere que sufra un ser humano, que es la muerte. Pero querido amigo, querido hermano, tristemente la muerte llegó a la vida de este niño, rompiendo con el corazón de estos padres. Y a mí no se me puede olvidar, nunca se me olvida la cara de aquel padre cuando yo llegué al lugar donde se estaba realizando el servicio fúnebre de un niño de apenas 3 años, y miré la cajita blanca, y miré la gente, y miré el rostro de aquel amigo, y cómo él se acercó a mí y me dijo, porque era muy amigo mío, me dijo, llamándome por mi nombre, Luisi, porque mi nombre es Luis, él me dijo, Luisi, ¿por qué Dios lo permitió? Queridos, yo no pude responderle en ese momento. No tenía palabras para responderle. No era el momento para responderle. Pero sí pude divisar en la vida de aquel joven una tristeza muy profunda. Y quizás en esta hora pueda estar predicando para alguien que, aunque no ha sufrido la muerte de un hijo como la sufrió este matrimonio joven, pueda estar sufriendo otra cosa en su vida que lo está llevando a hacerse un sinnúmero de preguntas que no tienen respuesta. Quizás esté predicando para alguien en esta hora que piensa que la alegría lo ha abandonado. Quizás pueda predicar para alguien en este momento que piensa que ha quedado en el olvido. Quizás esté predicando para alguien en este instante que piensa que el cielo no se acuerda de él. Quizás esté hablando para un hermano de la iglesia que hace muchos años entregó su vida al Señor. Sin embargo, se hace 1 y 1000 preguntas que no tienen respuestas. Respuestas que no se las puede dar ni el pastor, que no se la puede dar ni el padre, ni la madre, ni ningún psicólogo. Quizás pueda estar hablando para alguien que piensa que esta vida no merece ser vivida. Para alguien que tiene una lista amplia de preguntas que no tienen respuesta. ¿Saben? Esto es algo que no es nuevo. Este asunto de las preguntas sin respuesta es algo que no es nuevo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, y si usted me puede acompañar en este momento, vamos a buscar en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo 77, versos del 1 al 3. Y en esta noche quiero estar compartiendo con ustedes este maravilloso salmo, el Salmo 77. Lo que pasa es que lo voy a leer en la versión Dios habla hoy porque me gusta más y para este momento, para este texto. Y dice los versículos del 1 al 3 del Salmo 77, versión Dios habla hoy. Quizás sea un poco diferente a la que pueda estar leyendo ahora, pero dice así: a Dios clamo con fuerte voz para que Él me escuche. Fíjate, aquí vemos ahora el salmista que está clamando a Dios porque él necesita que Dios lo escuche. ¿Y por qué necesita que Dios lo escuche? Porque el salmista está enfrentando una situación difícil, como quizás con la que tú estás arrastrando hace algún tiempo. Y dice el texto, el verso 2, el día que estoy triste, busco al Señor, y sin cesar levanto mis manos en oración por las noches. Y dice el salmista que él no le está rogando a Dios algunas veces, él está rogando a Dios sin cesar por las noches. Y por las noches debe ser, o las noches deben ser el momento que tú y yo escogemos para descansar. Pero cuando una persona enfrenta un problema,
Cuando una persona tiene una situación difícil en su vida, el sueño no llega. Y dejamos de dormir y dejamos de comer. Y nos estresamos. Y esto es lo que le está pasando aquí al salmista. Dice, mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios y lloro. Me pongo a pensar y me desanimo. ¿Sabes? El insomnio aflige a millones de personas. Y según los estudios, del 10 al 15% de los adultos sufren de insomnio crónico. Wow. Y del 25 al 35% de los adultos de la población mundial sufre de insomnio ocasional. Es ese momento cuando tú tienes que tomar una decisión, es ese momento en que estás enfrentando una enfermedad, es ese momento en que tu economía tiene un bache, es ese momento, son muchos momentos que traen a nuestra vida insomnio. Y este salmo que les estoy leyendo, querida familia, demuestra que no es nada nuevo, que no es un problema de hoy, es algo que le viene pasando a la humanidad desde hace mucho tiempo, porque años atrás nos encontramos con el salmista que escribe y que dice que por las noches no puede dormir. Quiere decir que tú no eres el único que está enfrentando esa situación. Y la ansiedad, según lo que estamos leyendo aquí, vemos que molestaba al salmista y lo mantenía despierto toda la noche. Y cuando el ser humano sufre, por lo general, le echa la culpa a Dios. ¿Es cierto o no es cierto, familia? ¿No lo ha escuchado usted? Yeah. ¿No lo ha visto usted? En algún momento de la vida lo ha sentido usted. Y recuerdo aquella vecina que un día, cuando su nieto murió por una mala enfermedad, cogió todos los cuadros que tenía de la iglesia y de Cristo y los botó por el balcón diciendo, no creo más en ti, bien enfadada con Dios. Y el salmista, el autor de este salmo, se hace una lista de preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué les parece si leemos? Seguimos leyendo ahí en el Salmo 77. Salmo 77, versos del 4 al 9. Dice, del 4 al 9 dice, tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido que no puedo hablar. Pienso en los días y los años antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches. Quiere decir que él está recordando sus buenos momentos, sus momentos de triunfo, sus momentos de alegría. Pero dice, en mi interior medito y me pregunto. Escuchen, ya vienen las preguntas sin respuestas. Dice, ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? Sigue diciendo el texto, ¿no volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? Mi querido amigo y hermano, el salmista se hace una lista de preguntas sin respuestas que parecen ser las mismas a lo largo de la historia. Son las mismas preguntas que surgen hoy en nuestra vida cuando un ser humano, cuando un ser querido, muy cercano a nosotros muere. Son las preguntas que surgen hoy a nuestra vida cuando un bebé, como el de la historia que les conté al principio, contrae una mala enfermedad y muere. Son las mismas preguntas que surgen en nuestra vida hoy cuando un adolescente entra a una escuela y con un rifle comienza a matar sin piedad. Y nosotros nos comenzamos a preguntar, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué Dios lo permite? ¿Pero por qué esto sucedió así? Son las mismas preguntas que surgen en nuestra vida cuando nuestros hijos toman caminos torcidos.
Son las mismas preguntas que vienen a nuestra mente cuando nuestro matrimonio de la noche a la mañana parece que se va a ir contra las rocas del divorcio. Son las mismas preguntas que llegan a nuestra vida cuando un pastor fiel muere. Cuando no aparece el hombre o la mujer que yo he deseado para mi vida. Cuando no logro conseguir los papeles y legalizar mi estatus, mi vida en este país. Cuando mi economía parece que va hacia abajo. Y fueron las mismas preguntas de aquella madre que, dando a luz a su bebé, este también estaba enfermo y le dijo a ella adiós. Si no lo salvas, no creo más en ti. Y el niño se salvó. Pero tiempo después, ella misma, llorando, miraba al cielo y decía: Dios, perdóname, porque este muchacho tomó caminos tan malos en su vida. Y mi querido amigo, el salmista llega a una triste conclusión. Vamos a leerlo en el verso 10 del Salmo 77. El salmista llega a una triste conclusión y está en el verso 10 cuando dice: lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Fíjate, aquí el salmista comienza a dudar del amor de Dios. Pero yo quiero decirte algo en esta hora, porque quizás tu corazoncito pueda estar también confundido. Quizás has venido esta noche a este lugar con muchas preguntas sin respuestas y hasta has acusado a Dios de las desgracias que puedas estar enfrentando en tu vida o que enfrentaste en un pasado. Hay un texto en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús no cambia. Jesús no cambia porque tú dejaste de mirarlo. Jesús no cambia por tu pecado. Jesús te ama como tú eres. Jesús te ama porque sí. No es un Dios que ha cambiado. Es imposible que nuestro Dios pueda cambiar con alguien a quien ha amado tanto. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios nos creó. Si nosotros existimos y vivimos en este vasto universo es por la creación de Dios. Que el pecado llegó a nuestra vida, eso no era el plan de Dios. Dios soñó para tu vida algo diferente a lo que todos vivimos hoy. Dios soñó para tu vida un ser perfecto, tal y como lo describe en el libro de Génesis capítulo 1, donde Él creó un mundo lleno de maravillas, todo perfecto, lleno de colores, con una vida eterna por delante. Sin embargo, nosotros desobedecimos. Y nuestra decisión, la decisión del ser humano, trajo como consecuencia el pecado y la muerte. Pero Dios es un Dios que te ama. Amén. Tanto te ama Dios, que aun cuando nosotros quedamos en desgracia en este mundo, Él mandó a su Hijo para que viviera entre nosotros, viviera como nosotros, conquistara la vida, y esa vida que Él conquistó nos la regaló a nosotros. Se la regaló a esta iglesia, te la regaló a ti, para que a través de la vida conquistada de Cristo Jesús, nosotros un día podamos tener la vida original que Dios nos creó. Hay algo importante que necesitamos entender. Y está en Jeremías capítulo 29, verso 11. Hay algo que necesitamos entender, querido.
Y es que el sufrimiento no viene de Dios. Dice este texto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo ser humano desea un fin feliz para su vida, y Dios te lo quiere dar. Pero es necesario que tú entiendas que el sufrimiento no viene de Dios. Dios es una fuente de cosas buenas. De Dios solamente puede salir cosas buenas. ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo llega a tu vida con cosas malas, con situaciones difíciles, con la envidia, con el celo, con la tercera persona, con aquel problema. Y entonces Él trae la desgracia a tu vida y Él hace ver como que es culpa de Dios para que tú te enfades con Dios. Y usted puede decir: pastor, pero Dios no es todopoderoso y Él no puede evitar eso. Sí, lo puede evitar, y de hecho estoy seguro que muchas veces lo ha evitado en tu vida. Pero sabes, hay cosas que no vamos a entender mientras vivamos en el pecado. Es como cuando tú le dices a tu bebé que quiere meter su dedito en el tomacorriente, y él quiere, pero tú le dices: no, Pipo, no. Él no le entiende. Pero un día él lo va a entender, que la corriente es mala. Y Jesús te mira hoy y te dice: querido hijo, hay cosas que tú no entiendes hoy, pero un día te podrás sentar conmigo y yo te las explicaré. El salmista, mi querido amigo, llegó al punto máximo de las preguntas sin respuesta. Al punto máximo del sufrimiento, que son las preguntas sin respuestas. Y yo pregunto en esta hora: ¿cuántos de los presentes tenemos preguntas sin respuestas? Oh. Quizás haya alguien a través del internet que nos mira en esta hora y puede decir: pastor, yo también. Sí. ¿Qué hizo el salmista que se encontraba en la misma situación que tú y que yo? ¿Qué hizo el salmista? Siguió quejándose, siguió echándole la culpa a Dios, le dio lugar a la duda, dudó de Dios, le dijo a Dios: no voy a creer más en ti si no resuelves mi problema ahora. Dice la historia, o dice el Salmo, yo les invito a ir a los versos del 11 al 20, dice el salmista: recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Fíjate, el problema del salmista no se ha solucionado. El salmista sigue rogando de noche por su problema. Pero ahora, frente a esta circunstancia, el salmista decide recordar aquello que Dios ha obrado en su vida en el pasado. Y dice el verso 12: pensaré en todo lo que ha hecho, oh Dios. Tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Y fíjate, el salmista se siente tentado a echarle la culpa a Dios de que las desgracias y los problemas de su vida, él tiene la culpa, pero él se niega a creer eso, porque él ha conocido que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que lo ama, que Dios nunca haría algo mal por él. Al contrario, Dios lo quiere salvar, Dios lo quiere redimir, Dios lo quiere restaurar, y por eso él repite en medio del dolor: oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, cuando el mar te vio, tuvo miedo y temblaron sus aguas más profundas.
Las nubes dejaron caer su lluvia y hubo trueno en el cielo y relámpagos por todas partes. Y mientras el salmista repite la historia pasada de su pueblo, la historia pasada de su familia, su corazón comienza a llenarse de fe y de esperanza. Y dice el verso 18: se oían tus truenos en el torbellino, el mundo se iluminó con tus relámpagos y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar, atravesaste muchas aguas, pero nadie encontró tus huellas. Hay una cita maravillosa que encontramos en el libro Evento de los Últimos Días, página 70. Y dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Amén. Querido, que has venido esta noche a este lugar con preguntas sin respuestas, quiero invitarte a que pienses en aquello que Dios ha obrado en tu vida, en las maravillas que Dios ha obrado en el pasado, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu economía. Quiero decirte que yo también tengo una lista de preguntas sin respuestas. Y mientras más pasa el tiempo en este mundo, más crece mi lista. Pero hay algo que también tengo que decirte. He confeccionado una lista en mi vida de hechos poderosos que Dios ha obrado en mi favor. Y cuando el diablo llega cerca de mí para decirme: Dios no te ama, Dios te puso en desgracia, todo lo que hay en tu vida es por culpa de Dios, creándolo Él. Yo busco, yo recuerdo lo que Dios ha obrado en mi vida, y eso hace que mi corazón se llene de fe para seguir creyendo en Dios. Amén. Y yo busco esa lista y yo recuerdo cómo Dios llegó al hogar de mi niñez. El hogar de mi niñez era un hogar sacudido por el alcohol, un hogar donde existían conflictos familiares, un hogar triste. En las noches no deseaba vivir en mi casa, pero un día a la edad de 10 años el Evangelio llegó y me sacó. Y eso es un hecho poderoso. Si no, yo hubiese terminado quizás como un alcohólico o no tuviera vida. Y cuando viene el diablo para hacerme pensar que Dios es quien está en contra mía, yo pienso en la forma maravillosa como Dios transformó la vida de mi abuela. Una señora que no creía en Jesús. Y al final de su vida, en una cama, después de haberle hablado de Jesús, recuerdo que tomó mi mano fuertemente y me dijo: Luisi, ¿Jesús me perdona? Y yo le dije: sí, abuela, Dios te perdona. Y yo espero, yo añoro el día glorioso en que Jesús venga a esta tierra para encontrarme con ella. Y eso es un hecho poderoso. Y recuerdo aquel día maravilloso cuando Dios permitió y Dios obró en el corazón de mi padre para que botara la botella del alcohol y no le diera más lugar al diablo en su vida. Querido, pudiera mencionarte muchas cosas de lo que Dios ha obrado en mi vida. Recuerdo aquel día en que casi tengo un accidente en uno de los elevados de La Habana, en unos puentes grandes que hay en Cien-y-Bollero. Fui a cruzar la calle, algo me aló hacia atrás y pasó un bus, y allí pudo haber terminado mi vida. Recuerdo cómo Dios sostuvo la vida de mi madre cuando mi único hermano, a la edad de 42 años, perdió su vida por una vida detrás del alcohol. Y muchos pensaban que mi madre podría quedar psiquiátrica, pero Dios llegó a su vida para sostenerla, para ayudarla y para guiarla hasta que Jesús venga. Amén. Y eso hace que yo recobre mi fe en Dios y que yo siga confiando en Dios. Y yo pregunto, ¿tú no tienes que recordar? ¿Dios no ha hecho nada por ti? Yo estoy seguro que sí.
Quizás pueda estar hablando para un miembro de iglesia que tiene una experiencia con Dios de años. Dios ha obrado muchas cosas en tu vida. Escríbelo, haz una lista, ponte a pensar. Pero quizás pueda estar hablando para algún amigo que no conoce mucho de Jesús. Quiero decirte, también Dios ha hecho mucho por ti. Desde el día que naciste en este mundo, Él puso un ángel a tu lado. Y donde quiera que tú vas, ese ángel va contigo. Amén. Ese ángel guardián te ha librado, te ha cuidado de cosas peores de las que tú puedas estar enfrentando. Ese ángel guardián te ha librado de muchas situaciones tristes y dolorosas. Su Espíritu Santo ha tratado de convencerte: no vayas aquí, no entres allí, no tomes esa decisión. Lo que pasa es que nosotros muchas veces callamos la voz de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y ahí vienen las consecuencias. Me disculpan que quizás le he robado algún tiempo. Quiero terminar en esta hora contándoles de uno de los hechos poderosos que Dios ha obrado en mi vida. Y eso me ayuda mucho cuando el enemigo quiere desanimarme. Y si he tratado este tema contigo esta noche, es porque Jesús quiere tener un encuentro contigo. Amén. Y el diablo lo ha estado evitando. De muchas formas y de muchas maneras. El diablo no quería que tú vinieras esta noche. Había quizás algo más importante que hacer para ti. Pero de alguna manera Dios permitió que tú estuvieras aquí esta noche para escuchar este mensaje. Quizás alguien nos pueda estar mirando a través del internet. Y quiero decirte, Jesús quiere tener un encuentro contigo. El diablo lo está impidiendo o lo está queriendo impedir. Pero de alguna manera Dios va a llegar a tu vida para decirte la realidad de las cosas. Y es que Él te ama y no te odia. Que lo que está pasando en tu vida malo no tiene que ver con Él. Él está tratando de redimirte, de salvarte y de restaurarte. Cuando yo entregué mi vida a Jesús, con apenas 11 años que el pastor me bautizó, yo comencé a seguir a Jesús. Y pasaron los años y como los jovencitos de la iglesia, pude estar en los departamentos aprendiendo a liderar la iglesia. Y a los 15 años llegué a ser anciano de iglesia. Y muchos decían, es un pobre juez. Quizás era verdad que era un pobre juez, como dice la señora White, pero Dios en ese momento me llamó y yo le obedecí. A los 18 años ingresé a la escuela de teología en Cuba para estudiar y prepararme para ser un ministro del Evangelio. Tantas cosas hizo el enemigo para impedir eso en mi vida. Y comencé a estudiar teología, y la conferencia de allí de Occidente en Cuba pues me propuso atender una iglesia en el Occidente, y yo acepté también porque yo quería. Dije, bueno, voy a estudiar, voy a atender una iglesia, así aprendo mejor, los conocimientos los voy poniendo en práctica. Y así acepté el desafío de atender la iglesia. Tenía que viajar semanalmente de La Habana a Pinar del Río, era otra provincia, a unas como 90 millas más o menos, creo que está por ahí. En un tiempo en que Cuba había un periodo especial, no era como que nosotros tenemos auto. Yo no tenía auto, no tenía nada, ni bicicleta tenía yo. Y tenía que pedir botella, como decimos en Cuba, para viajar de una provincia a otra. Y allí en aquel lugar que me encontré con una iglesia pobre. Una iglesia que se estaba cayendo en pedazos, las paredes eran de tabla, el techo de zinc. Tuve un sueño de construir un templo para el Señor. Hice un proyecto y se lo envié a varias personas, hermanos que habían sido de esa iglesia y que en aquel entonces vivían aquí en los Estados Unidos, para que nos ayudaran monetariamente. Y gracias a Dios se recogió un presupuesto de unos $25,000 suficiente para construir una iglesia en aquel lugar para honra y gloria de Dios. Pero yo estaba llenando mi vida
de responsabilidades con tan solo 18, 19, 20 años. Porque yo era joven y porque yo pensaba que todo lo podía. Y me involucré tanto en el estudio, tanto en la construcción del templo, tanto en atender a los hermanos, que me olvidé de Jesús. Me olvidé de Jesús. Eso es lo menos que podía haber hecho. Y no puedo olvidar aquella noche que estaba en el seminario teológico y me arrodillé delante de Dios como de costumbre, porque a veces lo que tenemos son costumbres y no es relación para encontrarnos con Dios. Y Dios aspira a tener algo más que tradición, algo más que costumbre, algo más que esa oración que repites todas las mañanas o cuando vas a comer un alimento. Dios quiere tener un encuentro contigo cada día. Pero yo no propiciaba ese encuentro, alejado, metido en mis planes, en mis proyectos, aún dentro de la iglesia, aún trabajando para Dios, pero para mis proyectos eché a Dios a un lado. Y aquel día que me arrodillé para orar, comencé a pensar en una serie de problemas que tenía en mi mente, dando vueltas y dando vueltas, hasta que algo ocurrió en mí. Me levanté de aquella oración corriendo por el pasillo de la escuela, tratando de respirar aire, porque el aire que respiraba no me era necesario y parecía que algo me iba a suceder. Terminé con la pupila dilatada. Y eso lo supe cuando el médico después me lo dijo. Yo no sabía lo que estaba pasando en mi vista. Yo lo que comencé a sentir, que el pecho se me apretaba. Querido, quiero decirte algo para no robarte mucho tiempo. Terminé en una clínica con tan solo 20 años, en una clínica, medicado. Y ahora, un día me encontraba en el patio de aquella clínica y miraba al cielo y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú permites esto en mi vida? Si yo te estoy sirviendo a ti, si yo lo que estoy es construyendo un templo para ti, si yo lo que estoy atendiendo una iglesia que es tu grey, ¿por qué? Preguntas sin respuestas. Nadie me respondía, nadie me decía nada. Y muchas veces llegué a pensar como el salmista de que Dios se había olvidado de mí. Pero un día llegó un pastor a aquella clínica para decirme algo que yo necesitaba escuchar. Y él me dijo, cuando yo le hice la pregunta ¿por qué?, me dijo, tu respuesta es Jesús. Tú lo que necesitas es a Jesús, porque tú sacaste a Jesús de tu vida. Y eso fue como algo que alumbró mi mente. Y comencé a pensar y me di cuenta que era verdad. Estaba haciendo tantos proyectos en mi vida para Dios, pero sin Dios. Y querido amigo y hermano, desde el momento que yo entendí esto y le abrí nuevamente la puerta de mi corazón a Jesús para que Él viniera a mi vida, mi salud comenzó a mejorar. A tal punto que dejé los medicamentos, abandoné los miedos y temores. Y han pasado muchos años donde he tenido que entender que para vivir en victoria tengo que vivir al lado de Jesús. Amén. Porque yo lo que hago es acabar con mi vida, es acabar con mi matrimonio, es acabar con mi economía. Tú lo que haces en tu vida muchas veces es estropearlo más. Por eso hay tanta gente que termina en las drogas. Por eso hay tanta gente que termina quitándose la vida.
¿Por qué no encuentran el camino? Porque sacan a Jesús de sus vidas. Quieren sacar a Jesús de las escuelas y hay más crimen. Quieren sacar a Jesús de la sociedad y hay más inmoralidad. Y tú quieres sacar a Jesús. ¿Y cómo está tu vida? En esta noche quiero hacerte una invitación. Es una invitación muy seria. Es una invitación que tiene que ver con la felicidad de tu vida, de tu familia, de tu ser. Y es una invitación para que tengas un encuentro con Jesús. No importa si lo tuviste hace 20 años atrás. No importa si nunca lo has tenido. Lo que importa es que hoy puedas encontrarte con Jesús. Y tus preguntas, tráeselas a Jesús, porque la respuesta es Él. Vamos a escuchar un canto. Y quiero hacer una invitación para si tú hoy quieres tener un encuentro con Jesús, que te pongas en pie. Amén. Mientras escuchamos este canto, para decirle: Señor, hoy traigo todas mis preguntas que no tienen respuesta ante ti. Por favor, ven a mi vida, perdóname, he andado errante. No sé lo que es la felicidad, Señor, responde, ayúdame. Voy a estar orando por ti en esta hora. La montaña grande has enfrentado y has vencido la. Allí está Amén. Mañana a las 7 estaremos nuevamente aquí para seguir teniendo un encuentro con Jesús. Amén. Invita a un amigo, invita a un familiar, y si no, hazte presente, porque Jesús quiere hacerte entender algunas cosas que quizás tú tengas alguna duda, que no entiendas, y es importante que tú estés en paz con Dios. Querido Padre y Rey del cielo, gracias por la cita de esta noche. Cada día tú nos buscas porque nos amas y quieres que entendamos que tú eres un Dios que nunca has pensado el mal para nosotros. Tú sabes que el enemigo, el diablo, ese ser que se reveló en el cielo, cada día intenta hacernos ver lo contrario. Pero Señor, tenemos mucho en qué pensar esta noche. Mucho que ha sobrado. Quizás pueda estar hablando, Padre, o he hablado para alguien esta noche que tú lo conoces y que han sucedido circunstancias en su vida que parecen de otro mundo. Hazle entender que eres tú que estás ahí buscándolo, amándolo, perdonándolo para restaurarlo. Ayúdanos cada día a tener un encuentro contigo y a nunca sacarte de nuestras vidas, sino a seguir hacia adelante a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos de carácter, a pesar de que hay muchas cosas que no entendemos, mi Dios. Permite que hoy podamos amarte, que hoy podamos aceptarte y nuestras preguntas se disiparán ante tu majestad, ante tu grandeza, ante tu perdón, ante tu restauración. Acompáñanos con bien en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga.